El tráfico en la Ciudad de México se movía con la lentitud de una tortuga mientras Carlos Rivera golpeaba nerviosamente el volante de su viejo Nissan Tsuru. El claxon de los coches formaba una cacofonía irritante que se mezclaba con el calor sofocante de la tarde. Las gotas de sudor resbalaban por su frente mientras miraba ansiosamente el reloj del tablero. Eran las 4:27 de la tarde y la audición estaba programada para las 5. «Chingada madre», murmuró entre dientes, consciente de que cada minuto perdido en el embotellamiento del periférico sur le acercaba más al fracaso. A sus 32 años, Carlos había acumulado más decepciones que éxitos en su carrera musical. Con un timbre vocal privilegiado y una presencia escénica natural, todos en su Guadalajara natal juraban que llegaría lejos. Sin embargo, después de 10 años en la capital, seguía tocando en bares de Coyoacán y dando clases de guitarra para pagar el alquiler de su pequeño departamento en la colonia Narvarte. La llamada de Joaquín Rodríguez, productor musical de Televisa, había sido inesperada. Un hueco de último momento para la gala anual de Unidos por México, un evento benéfico donde estaría lo más selecto de la industria del entretenimiento. Entre los asistentes confirmados, Adamari López, la reconocida presentadora de televisión que ahora producía uno de los programas más vistos en la televisión mexicana. El celular vibró en el asiento del copiloto. Era Sofía, su hermana y mayor apoyo. ¿Dónde estás, Carlos? ¿Ya llegaste? Estoy atrapado en el tráfico, Sophie. No sé si llegaré a tiempo. Tienes que llegar. Esta es la oportunidad que has estado esperando por años. Toma una calle alternativa, métete por Insurgentes. Carlos miró desesperado a su alrededor. Tenía razón. Giró bruscamente el volante, ignorando los bocinazos furiosos de los otros conductores, y se metió por una calle secundaria. Voy a llegar, te lo prometo. No puedo perder esta oportunidad. El destino parecía tener otros planes. 3 cuadras después, un estruendo metálico seguido de una sacudida violenta le indicó que algo andaba muy mal. El Tsuru comenzó a humear por el capó. No, 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 ahora no. El vehículo se detuvo por completo. Carlos bajó, levantó el capó y una nube de humo le golpeó el rostro. No necesitaba ser mecánico para saber que no llegaría a ninguna parte con ese coche. 4:42 de la tarde. El pánico le apretó el pecho como una mano invisible. Sin pensarlo 2 veces, tomó su guitarra del asiento trasero y comenzó a correr. Las calles de la Ciudad de México se volvieron un borrón mientras esquivaba peatones, saltaba charcos y rezaba a todos los santos que conocía. Su teléfono sonó de nuevo. Joaquín Rivera, ¿dónde estás? Estamos a punto de empezar las pruebas de sonido. Voy, en camino, respondió jadeando. Tuve un percance, pero llegaré. Tienes 15 minutos o tu lugar se lo damos a alguien más. La llamada se cortó y Carlos sintió que el mundo se derrumbaba. 15 minutos para recorrer lo que normalmente le tomaría media hora en coche. En ese momento, como si el cielo escuchara sus plegarias, un taxi se detuvo a su lado. ¿Estás bien, amigo?, preguntó el taxista, un hombre mayor con rostro amable. Necesito llegar al Centro Cultural Tlatelolco. Es una emergencia. Súbete. Conozco un atajo. El taxista, don Manuel, resultó ser un ángel disfrazado de conductor. Conocía cada callejón y cada semáforo de la ciudad como la palma de su mano. Mientras avanzaban a toda velocidad, Carlos le contó su situación. Mi hijo también es músico, dijo don Manuel con una sonrisa nostálgica. Toca en una banda de cumbia. Sé lo difícil que es abrirse camino en este negocio. Carlos observaba ansiosamente cómo se acercaban al centro cultural. El reloj marcaba las 4:56 de la tarde. Llegamos, muchacho. Ve por ellos, yo te espero aquí. Carlos bajó corriendo del taxi y se dirigió hacia la entrada del imponente edificio. Un guardia de seguridad le bloqueó el paso. Identificación y acreditación, por favor. Soy Carlos Rivera, vengo a la audición para la gala. Me está esperando Joaquín Rodríguez. El guardia revisó una lista. No apareces aquí. El pánico volvió a apoderarse de él. Por favor, tiene que haber un error. Llame a Joaquín, él confirmará quién soy. El guardia, indiferente a su desesperación, tomó su radio con una lentitud exasperante. Tengo a un tal Carlos Rivera en la entrada, dice que viene para la audición de la gala. Los segundos se convirtieron en una eternidad mientras Carlos esperaba, guitarra en mano, sudando no solo por la carrera sino por el miedo a perder esta oportunidad.
Desde el interior del edificio apareció una mujer joven con un portapapeles. ¿Carlos Rivera? Joaquín está furioso. Sígueme, rápido. Lo condujo por un laberinto de pasillos hasta llegar a un auditorio donde un hombre de mediana edad, con gafas de diseñador y un auricular, daba instrucciones a un grupo de técnicos. Rivera, pensé que no vendrías. El tono de Joaquín era una mezcla de alivio e irritación. Estás sudando como si hubieras corrido un maratón. Casi, respondió Carlos, tratando de recuperar el aliento. Mi coche se averió y tuve que... No me interesan tus excusas. Tienes 5 minutos para prepararte. Demostrarás si realmente mereces estar aquí. Carlos asintió, sabiendo que este era el momento que podía cambiar su vida. Mientras afinaba rápidamente su guitarra, observó el majestuoso escenario donde al día siguiente estaría la élite del entretenimiento mexicano, incluyendo a Adamari López. ¿Nervioso? Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Al girarse, se encontró con una joven de expresivos ojos oscuros y sonrisa amable. Llevaba un gafete que la identificaba como parte del equipo de producción. Aterrorizado sería más preciso, admitió Carlos con una sonrisa tensa. Soy Elena, asistente de producción. Vi tu video de presentación. Tienes algo especial, por eso Joaquín insistió en escucharte en persona. Esas palabras le dieron a Carlos el impulso que necesitaba. Si había llegado hasta aquí, superando todos los obstáculos de este día infernal, no podía desperdiciar la oportunidad. Carlos, estamos listos para ti, anunció Joaquín desde el escenario. Con la guitarra bien sujeta y el corazón latiéndole con fuerza, Carlos subió al escenario. Las luces lo cegaron momentáneamente, pero cuando sus ojos se adaptaron, vio el auditorio vacío que mañana estaría lleno de personas influyentes. Voy a interpretar México en la piel, anunció con una voz más firme de lo que esperaba. Sus dedos encontraron los acordes familiares y su voz, esa voz que había sido tanto su bendición como su tormento, llenó el espacio con notas cristalinas que hablaban de amor, de tierra y de identidad. Cuando terminó la canción, el silencio que siguió le pareció eterno. Joaquín lo miraba con expresión indescifrable. Necesito que tengas listo un repertorio de 3 canciones para mañana. Elena te dará todos los detalles. No me decepciones, Rivera. Y con esas palabras, se marchó dejando a Carlos entre la incredulidad y la euforia. Lo había conseguido. Actuaría en la gala. Elena se acercó con una sonrisa radiante. Felicidades. Sabía que lo lograrías. Mañana será tu gran noche. Adamari López estará sentada en primera fila, justo al lado del escenario. Si la impresionas. Carlos asintió, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. La prueba de sonido debía empezar hace 10 minutos. Lo condujo rápidamente entre bastidores, donde Joaquín daba instrucciones precisas a un grupo de técnicos. Rivera, pensé que tendríamos que buscarte de nuevo por toda la ciudad, comentó el productor con sarcasmo. Prepárate, eres el siguiente en la prueba de sonido. El escenario, mucho más impresionante a la luz del día, intimidó momentáneamente a Carlos. Las dimensiones del lugar, los equipos profesionales y la precisión con que trabajaba cada miembro del equipo técnico le recordaron que esto era otro nivel. Ya no estaba en los pequeños bares de Coyoacán donde la acústica deficiente perdonaba pequeños errores. Tranquilo, le susurró Elena. Solo haz lo que sabes hacer. Vine a tu primera presentación en La Cantina del Mariachi, hace 5 años. Sé lo que vales. Esa revelación sorprendió a Carlos. ¿Estuviste allí? Era mi primera semana en la Ciudad de México, apenas sabía sostener la guitarra frente a un público. Y sin embargo, hiciste llorar a la mitad del público con La Bikina. Por eso nunca te olvidé. Las palabras de Elena infundieron nueva confianza en Carlos. Con la guitarra en mano, subió al escenario y se colocó frente al micrófono. Nivel de voz, solicitó un técnico. Carlos interpretó un fragmento de México en la piel, ajustando su posición frente al micrófono según las indicaciones del ingeniero de sonido. Desde los controles, Joaquín observaba con expresión crítica. Cuando Carlos terminó el fragmento, el productor se acercó al escenario. No está mal, pero necesito más emoción. Este no es un bar de mala muerte donde cantas para turistas borrachos. Mañana tendrás frente a ti a las personas más influyentes de la industria. El comentario encendió algo en Carlos. Con todo respeto, señor Rodríguez, he cantado en lugares peores que bares de mala muerte. He cantado en la calle, en el metro,
en fiestas donde nadie me escuchaba. Y en cada lugar, doy lo mejor de mí porque respeto mi música y respeto a quien me escucha, sea un borracho o sea usted. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Joaquín lo miró fijamente por unos segundos antes de que una sonrisa casi imperceptible se dibujara en sus labios. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Ahora, muéstrame esa pasión en tu música. Carlos, impulsado por la adrenalina del momento y liberado de su inseguridad, interpreta Horizontes con una intensidad que electrificó el aire. Su voz, poderosa y vulnerable a la vez, llenó cada rincón del auditorio, silenciando incluso a los técnicos ocupados que se detuvieron a escuchar. Cuando terminó la canción, el silencio fue más elocuente que cualquier aplauso. Joaquín asintió con aprobación. Eso es lo que quiero esta noche. No lo olvides. Elena apretó discretamente su brazo mientras bajaba del escenario. Increíble. Nunca te había escuchado cantar así. Carlos apenas podía procesar lo sucedido. Algo había cambiado dentro de él. La presión, en lugar de paralizarlo, había liberado una versión de sí mismo que ni él conocía. La tarde avanzaba mientras Carlos regresaba a su departamento para descansar antes del evento. El taxi se detuvo en un semáforo y, para su sorpresa, en la pantalla gigante de la plaza comercial apareció un anuncio de la gala benéfica. Entre las celebridades destacadas, la imagen de Adamari López capturó su atención. Vestida con elegancia y sonriendo a la cámara, proyectaba una confianza y calidez que explicaban su éxito en la televisión. Es muy guapa, ¿verdad?, comentó el taxista, siguiendo la mirada de Carlos. Mi esposa no se pierde su programa. Dice que es la única presentadora que parece auténtica. Carlos asintió, pensando en la ironía del destino. Había pasado años intentando que alguien influyente notara su talento, y ahora tendría la oportunidad de actuar frente a una de las productoras más importantes de la televisión latina. El peso de la responsabilidad volvió a asentarse en sus hombros. Al llegar a su departamento, encontró un mensaje de voz de su exnovia, Mariana. Habían terminado hace 6 meses, cuando ella decidió aceptar un trabajo en Barcelona, cansada de la inestabilidad de la vida con un músico que apenas podía pagar el alquiler. Carlos, me enteré de tu presentación en la gala. Mi amiga Laura trabaja en la organización. Quería desearte suerte. Siempre supe que lo lograrías. Estoy orgullosa de ti. El mensaje lo dejó con un nudo en la garganta. Mariana había sido su mayor apoyo durante 5 años, y ahora no estaría presente en el momento más importante de su carrera. Pero quizás era mejor así. Esta noche no se trataba del pasado, sino del futuro que podría construir a partir de esta oportunidad. Con renovada determinación, Carlos extendió el traje sobre la cama y se preparó para descansar unas horas. Sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de dar un salto de fe hacia lo desconocido. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de caer. Lo que no sabía era que, a pocos kilómetros de distancia, Adamari López también se preparaba para un encuentro que cambiaría el rumbo de ambas vidas. El destino había trazado un camino que los llevaría a encontrarse esa noche, bajo las luces del escenario, frente a cientos de personas, en un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. Las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas caídas mientras la noche envolvía el Centro Cultural Tlatelolco. Limusinas y autos de lujo se detenían frente a la alfombra roja donde fotógrafos y periodistas aguardaban ansiosamente la llegada de las celebridades. El evento benéfico Unidos por México era, sin duda, la cita social más importante del año. Entre bastidores, Carlos Rivera ajustaba por tercera vez el nudo de su corbata. El traje negro con detalles plateados que Sofía había conseguido le quedaba perfectamente, pero se sentía como un impostor. A pocos metros de él, famosos actores, cantantes y presentadores conversaban animadamente, como si estuvieran en una reunión casual entre amigos. Respira hondo. No son dioses, solo personas con suerte y contactos. La voz de Elena lo sorprendió por detrás. Llevaba un elegante vestido azul y una identificación que la acreditaba como parte del equipo de producción. Joaquín quiere verte. Es tu turno en 20 minutos. Carlos la siguió por el laberinto de pasillos hasta una pequeña sala donde Joaquín revisaba una lista con el orden de las presentaciones. Rivera, bien. Tu presentación será justo después del discurso de introducción. 3 canciones, no más de 15 minutos en total. El evento está retrasado, así que necesito que seas preciso. Joaquín lo miró fijamente. Listo. Listo, respondió Carlos con una seguridad que no sentía realmente. Excelente. Una cosa más,
Adamari López solicitó hablar contigo después del evento. Al parecer, vio tus videos y está interesada en conocerte. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Hablar conmigo? ¿Por qué? No lo sé, muchacho. Tal vez para su programa de talentos, tal vez solo le gusta tu música. No lo arruines. Con estas palabras, Joaquín salió de la sala dejando a Carlos procesando la noticia. Elena apretó su brazo con entusiasmo. Esto es enorme, Carlos. Su programa es visto por millones. Si Adamari te incluye en la próxima temporada. Carlos asintió mecánicamente, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. Mañana tendría la oportunidad de mostrar su talento ante personas que podrían cambiar su carrera, incluyendo a Adamari López, cuya productora buscaba nuevos talentos para sus programas. Mientras salía del centro cultural, vio que don Manuel seguía esperándolo pacientemente en su taxi. ¿Cómo te fue, muchacho?, preguntó con genuino interés. Carlos no pudo contener la sonrisa que se extendió por todo su rostro. Me aceptaron. Mañana cantaré en la gala. Don Manuel le dio una palmada en el hombro. Sabía que lo lograrías. Ahora, ¿a dónde vamos? A celebrar. No, respondió Carlos con determinación. Vamos a mi departamento. Tengo una noche entera para preparar el show más importante de mi vida. Mientras el taxi se alejaba, Carlos miró por la ventana los rascacielos de la Ciudad de México iluminados por el atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su sueño estaba al alcance de su mano. Mañana cantaría con el corazón, y quizás, solo quizás, Adamari López vería en él lo que tantos habían pasado por alto. Lo que Carlos no sabía era que el destino tenía preparado mucho más que una simple actuación. El día siguiente cambiaría su vida de maneras que ni siquiera podía imaginar. La mañana se anunciaba con los primeros rayos de sol filtrándose por las persianas desgastadas del departamento de Carlos. No había dormido más de 3 horas, pero el agotamiento había sido vencido por la adrenalina. Sobre la mesa de la cocina, hojas con letras de canciones, acordes modificados y anotaciones dispersas evidenciaban una noche de trabajo intenso. Carlos observó su reflejo en el espejo del baño. Ojeras profundas enmarcaban sus ojos, pero había un brillo nuevo en su mirada. Se había preparado toda la vida para una oportunidad como esta. Sin embargo, la inseguridad seguía acechando en los rincones de su mente. El teléfono vibró con un mensaje de Elena. Buenos días, Estrella. Te espero a las 12 del mediodía para la prueba de sonido. No llegues tarde esta vez. Carita con guiño. El departamento se llenó con los acordes de la guitarra mientras Carlos repasaba por enésima vez las canciones que había seleccionado para la gala, México en la piel, Cómo pagarte y una composición propia titulada Horizontes, una balada que había escrito durante sus años más difíciles en la capital. Era arriesgado presentar una canción original en un evento tan importante, pero sentía que era el momento de apostar todo. El timbre interrumpió su ensayo. Al abrir la puerta, se encontró con Sofía, cargada con un traje en una funda protectora y una bolsa que desprendía un delicioso aroma a chilaquiles. Sophie, ¿cómo supiste? ¿Que no tendrías nada decente que ponerte ni tiempo para cocinar? Su hermana sonrió mientras entraba al departamento. Te conozco demasiado bien, hermanito. Sofía, 4 años mayor que Carlos, había sido su roca desde que sus padres fallecieron en un accidente de tránsito cuando él tenía apenas 16 años. Ella había postergado sus propios sueños para cuidarlo y apoyarlo en su carrera musical. No puedo creer que finalmente esté pasando, dijo Sofía mientras servía el desayuno. Después de todos estos años de lucha, por fin tendrás la atención que mereces. Carlos mordió un chilaquil y cerró los ojos de placer. Todo gracias a ti, Sophie. Sin tu apoyo, habría regresado a Guadalajara hace años. Tonterías. El talento es tuyo. Yo solo te recordaba que no debías rendirte. Sofía le acercó la funda con el traje. Es de Miguel, mi jefe. Tiene casi tu misma complexión. Lo arreglé un poco anoche para que te quede perfecto. Carlos abrió la funda para encontrar un elegante traje negro con detalles en plata, perfecto para la ocasión. Sophie, esto es, no sé cómo agradecerte. Agradéceme triunfando esta noche. Sofía se puso seria. Nervioso por ver a Adamari López. Carlos casi se atraganta con el café. ¿Cómo sabes sobre eso? Elena me llamó anoche. Es mi amiga desde la universidad. ¿Recuerdas? Fue ella quien le habló de ti a Joaquín. La revelación dejó a Carlos sin palabras.
Todo este tiempo había creído que su video de presentación había impresionado al productor, pero en realidad había sido su hermana moviendo hilos entre bastidores. No me mires así, protestó Sofía. Solo conseguí que te escucharan. El resto lo hiciste tú con tu talento. Carlos abrazó fuertemente a su hermana, abrumado por la gratitud. A kilómetros de distancia, en una lujosa suite del Hotel Four Seasons, Adamari López repasaba los detalles finales del evento benéfico mientras su asistente, Javier, le actualizaba sobre los cambios de última hora. El cantante Luis Miguel canceló su participación, informó Javier. Aparentemente tiene un compromiso previo en Miami. Adamari suspiró frustrada. Luis Miguel era el plato fuerte de la gala, su presencia garantizaba la atención mediática que el evento benéfico necesitaba. ¿Cuál es el plan B? Joaquín ha encontrado un reemplazo, un talento emergente llamado Carlos Rivera. Aquí está su información. Javier le entregó una tableta con el perfil de Carlos y un enlace a videos de sus actuaciones en pequeños locales de la ciudad. Adamari observó con interés creciente mientras la voz poderosa y emotiva de Carlos llenaba la habitación. Tiene algo especial, murmuró, más para sí misma que para Javier. Rap puro, sin pulir, pero auténtico. ¿Quieres que lo incluya en la lista de entrevistas después del evento? Adamari consideró la pregunta. Como productora ejecutiva de Nuevos Talentos Latinos, siempre estaba en busca de artistas con potencial para el exitoso programa de televisión. Carlos Rivera podría ser exactamente lo que necesitaba para la próxima temporada. Sí, definitivamente quiero hablar con él. Organiza un encuentro después de su presentación. Mientras Javier salía para hacer los arreglos, Adamari volvió a mirar la imagen de Carlos en la tableta. Había algo en su mirada, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que resultaba magnética. En sus 20 años de carrera en la industria del entretenimiento, había desarrollado un sexto sentido para detectar estrellas en potencia, y Carlos Rivera hacía sonar todas las alarmas. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Roberto, su exmarido y actual socio en la productora. Su relación profesional había sobrevivido a su divorcio, pero las tensiones personales seguían afectando su trabajo. ¿Ya viste los números de audiencia de ayer? Necesitamos algo fresco para la próxima temporada o perderemos el horario estelar. La voz de Roberto sonaba tensa. Estoy en ello. De hecho, creo que he encontrado a alguien interesante para el programa. Lo verás esta noche en la gala. ¿Otro de tus descubrimientos? El escepticismo en su voz era evidente. Espero que este sí funcione, no como el grupo de pop del año pasado. La llamada terminó dejando a Adamari con una mezcla de irritación y determinación. Roberto nunca había confiado en su instinto para los nuevos talentos, a pesar de que las estrellas más exitosas del programa habían sido seleccionadas por ella. Esta noche le demostraría, una vez más, que su visión para el negocio era tan aguda como siempre. El Centro Cultural Tlatelolco bullía de actividad cuando Carlos llegó para la prueba de sonido. Técnicos, organizadores y personal de seguridad corrían de un lado a otro preparando cada detalle del evento benéfico más importante del año. Elena lo recibió con una sonrisa radiante. Por fin. Ven, tenemos poco tiempo. Una cosa era presentarse ante un público selecto, otra muy distinta era la posibilidad de una exposición nacional. ¿Y si no estoy listo? ¿Y si esto es demasiado pronto? Elena lo tomó por los hombros, obligándolo a mirarla a los ojos. Carlos Rivera, he visto tu evolución durante años. Desde aquel muchacho asustado recién llegado de Guadalajara hasta el artista que hoy tiene la oportunidad de su vida. Estás más que listo. Ahora sal ahí y demuéstralo. En el elegante salón principal, Adamari López tomaba asiento en la mesa designada para los productores y directivos de su canal. Vestía un deslumbrante vestido color champán que contrastaba con su piel bronceada y resaltaba el brillo de sus ojos. A su lado, Roberto conversaba con uno de los patrocinadores del evento, pero su atención estaba puesta en el programa que tenía entre manos. ¿Carlos Rivera? Nunca he oído hablar de él, comentó Roberto, siguiendo la mirada de Adamari. ¿Otro de tus proyectos de rescate? Adamari ignoró el tono condescendiente de su exmarido. Tiene algo especial. Ya lo verás. Eso dijiste del grupo de pop del año pasado, y mira cómo terminó ese experimento, replicó Roberto. Perdimos $500,000 en producción y publicidad. Aquello fue diferente. No tuvimos tiempo suficiente para desarrollarlos. Adamari tomó un sorbo de champaña, decidida a no dejar que Roberto arruinara su noche. Carlos Rivera es un diamante en bruto.
Exactamente lo que nuestro programa necesita: autenticidad, emoción, una historia de lucha. Nuestro programa necesita ratings, no historias de lucha, sentenció Roberto, pero su comentario quedó interrumpido por las luces que se atenuaron anunciando el inicio del evento. El director de la fundación beneficiaria subió al escenario para dar el discurso inaugural. Agradeció a los patrocinadores, explicó brevemente la labor de la organización y, finalmente, anunció la primera presentación artística de la noche. Es un placer presentarles a un talento emergente que estoy seguro dará mucho de qué hablar. Con ustedes, Carlos Rivera. Los aplausos fueron corteses pero reservados. Nadie conocía a este joven que subía al escenario con una guitarra y una expresión de determinación absoluta en el rostro. Carlos se situó frente al micrófono, consciente de que la primera fila estaba ocupada por las personas más influyentes de la industria del entretenimiento. Entre ellas, Adamari López lo observaba con interés evidente. Sus miradas se cruzaron por un instante, y algo en los ojos de ella, una mezcla de curiosidad y aliento, le infundió el valor que necesitaba. Buenas noches. Es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Carlos Rivera, y quiero compartir algo de mi música con ustedes. Sus dedos encontraron los acordes de México en la piel, y desde la primera nota, algo mágico sucedió. La voz de Carlos, rica y llena de matices, fluyó con libertad llenando cada rincón del salón. No cantaba para impresionar, cantaba desde el alma, desde cada fracaso y cada esperanza acumulada en 10 años de lucha. Los murmullos de las conversaciones laterales cesaron gradualmente. Los camareros se detuvieron. Todo el salón quedó suspendido en el tiempo, cautivado por la autenticidad que emanaba de aquel joven desconocido. Cuando la última nota de la primera canción se desvaneció, el silencio fue tan profundo que Carlos pudo escuchar el latido de su propio corazón. Y entonces, como una ola que rompe contra la orilla, los aplausos estallaron. No eran aplausos corteses, eran genuinos, entusiastas, sorprendidos. Con renovada confianza, Carlos inició su segunda canción, Cómo pagarte. Esta vez se permitió mirar directamente al público, conectar con sus expresiones, sentir su energía. Al llegar al estribillo, notó que Adamari López se inclinaba hacia adelante en su asiento, completamente absorta en su actuación. Algo en su expresión, una vulnerabilidad inesperada, tocó una fibra en Carlos. Cantó el resto de la canción como si fuera solo para ella, como si ambos compartieran un secreto que el resto del salón desconocía. Los aplausos tras la segunda canción fueron aún más intensos. Carlos vio a Elena entre bastidores, levantando ambos pulgares con una sonrisa radiante. Joaquín, a su lado, asentía con aprobación. Para mi última canción, anunció Carlos, quisiera compartir algo personal. Una composición propia titulada Horizontes, que escribí durante mis años más difíciles en esta ciudad. Es una canción sobre no rendirse cuando todo parece perdido, sobre encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Los primeros acordes de Horizontes resonaron con una intensidad que sorprendió incluso a Carlos. Esta era su canción, su historia, su verdad desnuda ante un público que ya no le parecía intimidante sino cómplice de su viaje. A medida que la canción avanzaba hacia su clímax, Carlos cerró los ojos, entregándose completamente a la música. Cuando volvió a abrirlos, se encontró con la mirada de Adamari. Había lágrimas en sus ojos. Sin pensarlo, dio un paso al frente del escenario y cantó el último verso mirándola directamente, como si la letra fuera una conversación íntima entre ambos. La canción terminó y el salón estalló en aplausos. Carlos hizo una reverencia, abrumado por la respuesta. Cuando estaba a punto de retirarse, vio a Adamari ponerse de pie y acercarse al escenario. Un momento, por favor, exclamó ella tomando el micrófono que le ofreció uno de los organizadores. Creo que hablo por todos cuando digo que acabamos de presenciar algo extraordinario. Se volvió hacia Carlos con una sonrisa radiante. Carlos Rivera, tu música ha tocado algo profundo en todos nosotros esta noche, especialmente en mí. Carlos se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Adamari López, la famosa presentadora y productora, estaba elogiándolo públicamente frente a las figuras más importantes de la industria. Como productora de nuevos talentos latinos, he escuchado a cientos de artistas prometedores, pero pocos con la autenticidad y la emoción que tú has demostrado hoy. Adamari se giró hacia el público. ¿No creen que merece un lugar en nuestro programa? Los aplausos confirmaron su propuesta. Roberto, desde su mesa, observaba la escena con expresión indescifrable. Quiero invitarte oficialmente a ser parte de nuestra próxima temporada, continuó Adamari,
volviéndose nuevamente hacia Carlos. Pero primero, quisiera pedirte un favor especial. Esa canción, Horizontes, ¿podrías interpretarla una vez más? Esta vez, quizás, podrías invitarme a acompañarte en el escenario. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Esto no estaba en el programa. El conductor del evento intercambió miradas confusas con Joaquín, quien asintió con una sonrisa cómplice, entendiendo perfectamente el valor publicitario del momento. Sería un honor, respondió Carlos, extendiendo su mano hacia Adamari, quien subió al escenario con gracia. Los técnicos rápidamente ajustaron un micrófono adicional. Carlos se acercó a Adamari y le explicó brevemente la estructura de la canción. Ella asintió, sus ojos brillantes de emoción. No soy cantante profesional, susurró con una sonrisa nerviosa, pero haré mi mejor esfuerzo. Solo siente la música, respondió Carlos en voz baja. Como lo hiciste desde tu asiento. Los primeros acordes de Horizontes volvieron a llenar el salón. Esta vez, Carlos comenzó con mayor confianza, su voz proyectándose con emoción renovada. Cuando llegó el estribillo, hizo una señal sutil a Adamari, invitándola a unirse. Para sorpresa de todos, incluido Carlos, la voz de Adamari era cálida y afinada. No tenía el entrenamiento de una cantante profesional, pero compensaba con emoción y sinceridad. Sus voces se entrelazaron en una armonía natural, como si hubieran cantado juntos durante años. A medida que la canción avanzaba, la química entre ellos se hacía evidente. Se miraban mientras cantaban, compartiendo sonrisas cómplices, moviéndose en una danza casi inconsciente de acercamiento y distancia. El público estaba hipnotizado por la autenticidad del momento, por la conexión palpable entre dos personas que acababan de conocerse pero que parecían entenderse a un nivel profundo. Cuando llegaron al verso final, el más emotivo de la canción, Carlos tomó instintivamente la mano de Adamari. Ella no se apartó, al contrario, entrelazó sus dedos con los suyos mientras sus voces se elevaban juntas en las notas finales. La última nota quedó suspendida en el aire, y durante un segundo perfecto, el tiempo pareció detenerse. Carlos y Adamari se miraban fijamente, sus rostros a centímetros de distancia, sus manos aún unidas. La energía entre ellos era tan intensa que el resto del salón parecía desvanecerse. Fue Adamari quien, llevada por la emoción del momento y quizás por algo más profundo que ni ella misma entendía, acortó la distancia y depositó un beso suave en los labios de Carlos. El beso duró solo un instante, pero fue suficiente para desatar una tormenta de flashes fotográficos y exclamaciones sorprendidas del público. Cuando se separaron, ambos parecían tan sorprendidos como los espectadores. Los aplausos estallaron con una intensidad ensordecedora. Algunos asistentes incluso se pusieron de pie, conmovidos por lo que acababan de presenciar, no solo una actuación musical extraordinaria, sino un momento de conexión humana genuino y espontáneo, algo raramente visto en eventos tan cuidadosamente coreografiados como este. Entre bastidores, Elena saltaba de emoción mientras Joaquín ya imaginaba los titulares del día siguiente. En su mesa, Roberto observaba la escena con una mezcla de asombro e irritación, consciente de que acababa de presenciar el nacimiento de algo que cambiaría la dinámica de su programa para siempre. Carlos y Adamari hicieron una reverencia al público, aún tomados de la mano. Cuando finalmente se retiraron del escenario, fueron recibidos por un torbellino de felicitaciones y preguntas. «Eso fue increíble», exclamó Elena abrazando a Carlos. «Acabas de conquistar a Adamari López en vivo frente a todo el mundo». Carlos apenas podía procesar lo sucedido. Miró a Adamari, quien conversaba animadamente con Joaquín a pocos metros de distancia. Como si sintiera su mirada, ella se volvió hacia él con una sonrisa que parecía contener 1000 preguntas y promesas. «Tenemos que hablar», le dijo cuando se acercó a él. «Sobre el programa, sobre tu música». Hizo una pausa y añadió en voz más baja, «y quizás sobre lo que acaba de pasar». Carlos asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Su vida acababa de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar. De músico desconocido tocando en bares de mala muerte, ahora era el centro de atención de la industria del entretenimiento, con una oportunidad profesional única y una conexión inesperada con una de las mujeres más admiradas del medio. Mientras los fotógrafos seguían captando el momento y los invitados comentaban emocionados lo presenciado, Carlos tuvo un instante de claridad absoluta. Todo el esfuerzo, todas las decepciones, todos los momentos de duda habían valido la pena para llegar a este momento. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en su vida, sentía que los horizontes se expandían infinitamente ante él, llenos de posibilidades. Adamari se acercó nuevamente a él,
esta vez lejos de los micrófonos y las cámaras. Nunca he hecho algo así, confesó con una mezcla de vergüenza y determinación. Pero hay algo en tu música, en tu forma de ser, algo que me hace sentir que esto no es un error. Carlos sonrió, encontrando finalmente su voz. Si esto es un error, es el más hermoso que he cometido en mi vida. El resto de la noche transcurrió como un sueño. Carlos conoció a productores, compositores y artistas que se acercaban para felicitarlo. Intercambió números de teléfono, recibió propuestas de colaboración, y lo más importante, firmó un precontrato para aparecer en la próxima temporada de Nuevos Talentos Latinos. Pero en medio de todo el torbellino de nuevas oportunidades, su mirada seguía buscando a Adamari, y cada vez que sus ojos se encontraban, ambos sonreían con la complicidad de quienes compartían un secreto maravilloso. Cuando finalmente la gala llegó a su fin, Carlos salió del Centro Cultural Tlatelolco y se sorprendió al ver a don Manuel esperándolo en su taxi. ¿Cómo supo que estaría aquí?, preguntó Carlos, conmovido por el gesto. Tu hermana me llamó. Me dijo que necesitarías transporte después de tu gran noche. El anciano taxista sonrió con orgullo. Y parece que fue realmente grande. Los guardias de seguridad no paraban de hablar sobre el cantante desconocido que besó a Adamari López en el escenario. Carlos rió, aún sin poder creer todo lo sucedido. La vida da muchas vueltas, don Manuel. ¿A dónde lo llevo, futuro gran artista de México? Carlos miró hacia el edificio donde la fiesta posterior al evento continuaba. A través de las ventanas iluminadas, podía ver a Adamari conversando con un grupo de personas, radiante en su vestido champán. Creo que mi destino está ahí dentro, respondió con una sonrisa. Pero gracias por venir. Le prometo que cuando mi primer disco salga a la venta, usted recibirá una copia autografiada. Don Manuel asintió con satisfacción. Estaré esperando. Y recuerde, joven Rivera, a veces el viaje más importante es el que nos lleva hacia nosotros mismos. Carlos abrazó al anciano taxista, agradecido por su sabiduría, y regresó al edificio con paso decidido. En el umbral, se detuvo un momento para contemplar el cielo estrellado de la Ciudad de México. Hace apenas 24 horas, era un músico desconocido luchando contra el tráfico en un coche averiado. Ahora, estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de su vida, uno que prometía éxito profesional y, quizás, algo mucho más valioso, una conexión genuina con alguien que veía en él no solo a un artista prometedor, sino a un hombre con un corazón capaz de tocar otros corazones a través de su música. Con este pensamiento, Carlos Rivera cruzó las puertas, listo para abrazar su destino.